Hola, bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre convertidores pendulares para la generación de energía undimotriz. Recién dio un adelanto Martín sobre este tema. Tengo que arrancar pidiéndoles disculpas porque en realidad este título no coincide con el título que figura en el programa del Congreso, que se refiere a la implementación en ambiente real de esta tecnología. Esto, como recién comentaba Martín, es una iniciativa en conjunto con el puerto de Bahía Blanca, con el CONICET de Santa Fe. Y lo cierto es que, bueno, está dando sus primeros pasos. Entonces, en definitiva, ese es el trabajo que nos espera en los próximos 3 años, la implementación de esta tecnología. Por lo tanto, esta charla va a ser un poco más de ciencia aplicada que de tecnología en sí mismo. Quería arrancar contando una breve historia de cómo arrancó este tema de dispositivos o convertidores pendulares de energía undimotriz. La energía undimotriz, para los que por ahí no lo saben, es la energía del movimiento del oleaje, la energía cinética contenida en el movimiento de las olas. Esto arrancó hace algo así como unos 6 años, brevemente después de lo que fue la formación del grupo de investigación en multifísica aplicada, que es al que yo pertenezco, en la Universidad Tecnológica Nacional. En ese momento éramos unos jóvenes investigadores del CONICET que habíamos desarrollado nuestra formación inicial en lo que es ciencias básicas, y en ese momento decidimos cambiar o modificar nuestra temática de investigación apuntando a algo más aplicado, ¿sí? Que esté más, un impacto más directo en los que son los objetivos primordiales del país, ¿no es cierto? Guiados entonces por el vigente Plan Argentina Innovadora 2020. Hay una foto de unos lindos muchachos. Ese plan, el Plan Argentina Innovadora 2020, nos dio a nosotros el impulso o la guía para elegir una temática, ¿sí?, relacionada a las energías marinas. En ese plan se le asignaba una importancia trascendental a este tipo de energías, se le dedicaba un núcleo socioproductivo completo, y en ese núcleo socioproductivo se hablaba de lo que era la energía undimotriz. Algo no salió bien ahí. Bueno, básicamente la energía undimotriz es muy atractiva, ¿sí?, especialmente por el inmenso potencial con el que se cuenta, que digamos, en teoría es del mismo orden el potencial que el consumo energético global mundial. Y por supuesto también, si nosotros pensamos en la cantidad en la extensión de costas de nuestro país, del orden de los 5.000 kilómetros, un poco más, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados de franja oceánica, entonces eso vuelve a Argentina un candidato natural para este tipo de implementación, este tipo de generación, que si bien es algo incipiente en todo el mundo, apunta a tener un futuro importante, como lo demuestra el impulso que le está dando la política científica del país y tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, también la idea... ¿dónde apunto? Por acá. Acá. La idea también tenía que ver en que no existen, digamos, como las tecnologías son incipientes, no existe aún un paradigma establecido en cuál es la mejor tecnología o la más eficiente, la mejor para este tipo de generación. De hecho, hay cientos de prototipos, cientos de ideas de convertidores en diferentes fases, ya sea de laboratorio, ya sea teórica, ya sea de aplicación en ambiente relevante o en ambiente real o incluso en generación. Y entonces, a la hora de seleccionar un tipo de tecnología a la cual desarrollar, nosotros hicimos, lo que hacen normalmente los ingenieros es estudiar lo que ya está hecho, ¿cierto? Había mucho hecho, muchas iniciativas. Entonces, básicamente, lo que buscamos es ver qué había sucedido con las iniciativas que llegaron a la etapa de generación y por qué, en la mayoría de los casos, no habían podido mantener esa generación y habían sido retirados de servicio. Más allá del tema de que aún la energía undimotriz no es competitiva, ¿sí? No es competitiva, es energía cara, básicamente
existieron algunos problemas con el tema de las tecnologías que llegaron a generación, y uno de esos problemas es el ambiente, ¿no es cierto? El ambiente hostil. El mar, todo lo que uno le ponga encima lo destruye, o casi todo, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los principales problemas, por ejemplo, de la iniciativa Pelamis, que es una iniciativa muy conocida, tipo una serpiente marina que aprovechaba movimientos relativos debido a la flotación para generar energía. Eso llegó a la etapa de generación y, sin embargo, operó ciertos años y luego fue retirado por un fallo global. Y, bueno, luego no se pudieron reunir los fondos para volver a ubicarlo en generación y el proyecto quedó abandonado. Entonces, siguiendo esas problemáticas o estudiando esas tecnologías existentes, nosotros decidimos desarrollar esta tecnología de convertidores basados en la dinámica de un péndulo, ¿sí? De un péndulo paramétrico. ¿Sí? Paramétrico es un término que se usa debido al forzamiento que recibe el péndulo. Entonces, la idea básica es un péndulo, un sistema de péndulos que se monta sobre una plataforma flotante y recibe del oleaje un movimiento que es predominantemente vertical, digámoslo así, y la idea de ello es lograr un movimiento de rotación de ese péndulo, ¿sí? Y ese movimiento, que es altamente energético, en definitiva es convertir energía cinética, que es lineal, en energía cinética rotatoria. La idea es acoplar un generador a ese péndulo y quitar un poco de esa energía cinética y convertirla en eléctrica. Entonces, por eso yo había traído un juguetito acá, a ver si anda. Porque uno siempre hay poco tiempo para estas presentaciones y uno cuando piensa en un péndulo, piensa en un reloj de péndulo, ¿sí? Entonces la idea es que en la cabeza de las personas esté que el péndulo tiene que estar rotando. Entonces, bueno, esta idea es muy sencilla, es una idea muy sencilla y muy intuitiva, y tiene ciertas ventajas y tiene desventajas también, ¿sí? El sistema mecánico es muy sencillo, se trata solamente de un péndulo. El sistema eléctrico será igual de complejo que cualquier otra tecnología. Y fundamentalmente tiene dos ventajas interesantes. Una es que no compite directamente con la fuerza bruta del mar, ¿sí? Eso es lo que hablaba recién, que el mar todo lo destruye, o casi todo. Y la otra ventaja importante es la escalabilidad. Estos dispositivos pueden diseñarse de manera de generar muy poca potencia o generar una potencia bastante importante. Entonces, la idea de estos dispositivos es que si uno piensa en una iniciativa a gran escala, puede pensarse en una construcción modular, digamos, de un array de cientos de estos dispositivos, ¿sí? Que tiene la ventaja de que las fallas que puedan producirse no harán que el sistema completo salga de servicio, ¿sí? Sino que se consta de unidades individuales, cuasi independientes, ¿sí? Que pueden llegar a averiarse, pero en parte y no en el total, ¿sí? Entonces, evitar lo que sucedió, por ejemplo, el ejemplo que daba del Pelamis. Entonces, esta tecnología está aún en etapa de laboratorio, está estudiándose en algunas partes del mundo, y uno diría, bueno, si es tan buena o si la vendés tanto, ¿por qué no hay ninguna iniciativa en el mar aún? De hecho, esta iniciativa que tenemos con el puerto de Bahía Blanca sería la primera implementación en ambiente real en el mundo de este tipo de dispositivo. Básicamente, cuenta con una dinámica muy compleja, ¿sí? La parte de controlar el dispositivo es muy compleja, ¿sí? La dinámica es no lineal y está el tema de las rotaciones, ¿no es cierto? Uno quiere lograr rotaciones, pero con este aparatito a mí me resulta fácil lograr rotaciones, o relativamente fácil, porque yo conozco cuál es el forzamiento que tengo que darle, o sea, el forzamiento es inteligente. En el caso del mar, el forzamiento no es inteligente, ¿sí? El forzamiento es estocástico o cuasi estocástico. Entonces estas rotaciones pueden lograrse en la medida que el sistema pendular esté bien diseñado, pero también van a perderse debido a las irregularidades del forzamiento. Entonces el sistema requiere de una acción de control inteligente que permita darle ciertas correcciones de ayuda, digamos, una ayuda de torque, que permita que este movimiento de rotación no se pierda dadas las irregularidades que puede contar el forzamiento. Entonces, esas dos cosas, ¿sí? Lograr las rotaciones y lograr obtener las rotaciones y lograr mantenerlas en un forzamiento
complejo, irregular, son los dos problemas de esta tecnología o las dos desventajas que hacen que sea muy difícil implementarlas. Me fui. Bueno, voy a hablar un poquito de un modelo matemático. Es poquito, es solo eso. Yo soy profesor de matemáticas, así que tengo que hablar un poquito de matemática. Si no, iría contra mis principios. Entonces, ese es un modelo de un péndulo de múltiples masas, ¿sí? Un péndulo de n masas, un n péndulo. Y muy simplificado, ¿no es cierto? Es un péndulo que se toma como masas puntuales y está sometido, su eje digamos, su eje pivot, está sometido a un forzamiento que en principio es un forzamiento armónico h coseno de omega t, ¿sí? Entonces, uno puede obtener la ecuación de movimiento, una ecuación que representa, ¿sí?, la respuesta en el tiempo de ese sistema. Esa ecuación de movimiento que ven ahí tiene como variable ese θ, que es la posición angular del péndulo, ¿sí? Es la medida del ángulo con respecto a la vertical de, digamos, el centro de gravedad. Ahí no está exactamente así, pero digámoslo así. Entonces, en definitiva, ese péndulo se va a estar moviendo y uno podría cuantificar con ese θ función de tiempo cómo es la respuesta, cómo se coloca, cómo se ubica ese ángulo durante el tiempo. Entonces, si es una función del tiempo, uno puede derivarla, obtener una velocidad, obtener una aceleración, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene ahí esa ecuación diferencial, que en definitiva no es ni más ni menos que la segunda ley de Newton. Si uno multiplicara toda esa ecuación por la inercia, el primer término queda algo así como masa por aceleración, y los demás sumandos, uno los pasa para el otro lado, y es, en definitiva, fuerza igual masa por aceleración. Eso no hay nada raro ahí. Esos parámetros que están ahí recuadrados son los parámetros de forzamiento. Esa ecuación es adimensional. Entonces, ese omega, que es un cociente, entre el omega grande, que es el forzamiento del oleaje físico, ¿sí?, la frecuencia que se asocia al periodo del oleaje, ese omega es la frecuencia, se asocia a la frecuencia, y el otro, que es R, se asocia a la amplitud, que en definitiva está relacionado con la altura significativa de olas. ¿Sí? Y este omega 0 es la frecuencia natural del sistema, que es el parámetro de diseño, en definitiva. Ah, qué bien, ahí estamos, lo descubrí medio tarde. Entonces, este es el parámetro que uno puede modificar en términos del diseño del dispositivo, porque esto es la masa total, esto es la posición del centro de masas, y esto es la inercia. Esto es la gravedad del planeta Tierra, así que uno no lo puede modificar en principio. Entonces, a partir de modificar este valor, uno lo que obtiene es una modificación de este otro, porque este está fijo, este es el forzamiento que provee el mar. Entonces, la clave del diseño está en esta fórmula que está acá. Esto básicamente es una gráfica que muestra las respuestas posibles de un sistema pendular en términos de la amplitud y en términos de este signo de pregunta, que es este omega, que está aquí. Bueno, desapareció. Entonces, la idea de esta gráfica es mostrar que el péndulo, además de rotaciones, puede tener otras respuestas, como por ejemplo la conocida oscilación, o puede ser que se quede quietito, ¿sí? El péndulo recibe ese movimiento, pero se queda quieto. O puede tener una dinámica caótica, ¿sí? Una sucesión de movimientos rotatorios para un lado, para el otro, oscilatorios, que, sin ningún periodo. Y esas respuestas son coincidentes entre sí. Entonces, dependiendo del valor que uno elija, uno lo elige en base al diseño, ¿no es cierto?, a este valor, los que están fijos son este omega y este h. Entonces, en términos de los valores que uno elija, uno puede decir que las rotaciones son posibles de obtener si uno cae dentro de esta zona, o imposibles de obtener si uno cae dentro de esta otra zona. Entonces, las rotaciones coexisten con otras respuestas y no se obtienen bajo todas las combinaciones de parámetros de forzamiento. Eso se asocia, eso es la dinámica no lineal. En la dinámica no lineal hay multiplicidad de respuestas de un sistema que coexisten entre sí. Entonces, si uno se maneja para elegir bien este omega 0 y caer aquí adentro de una zona de rotaciones, aún hay un problema, y es que esas rotaciones
dependiendo de condiciones iniciales de movimiento, condiciones iniciales en términos de posición angular y velocidad angular del péndulo, ¿sí? Cómo inicia el movimiento, puede ser que uno obtenga rotaciones o no obtenga rotaciones. Entonces, ahí hicimos unos primeros experimentos, esto ya tiene algunos años. La condición inicial, como ahí ven, era impuesta por el operador, ¿sí? Por no decir que me subía yo y le daba, ¿sí? Entonces, la idea era comprobar que uno podía, que ese gráfico era cierto, ¿de verdad? O sea, que uno decía, bueno, si tengo tal combinación de parámetros, las rotaciones son posibles. Entonces, aquí un par de gráficos más. Esos son un par de gráficos con los resultados de esos experimentos. Aquí tenemos el mismo espacio de parámetros que mostraba recién, la parte amarilla. Ese es el punto del experimento. Y esto es un mapa de condiciones iniciales. Esto es posición angular inicial, esto es velocidad angular inicial del sistema. Y el color representa a qué respuesta va dependiendo de esa combinación de valores. Entonces, el azul y el rojo es un lugar donde si uno ubica un punto ahí en las condiciones iniciales, eso va a una rotación. Si uno cae afuera del azul y el rojo, uno va a otro movimiento, una oscilación o el péndulo se queda quieto, algo que uno no quiere, ¿sí? Entonces, para lograr que siempre uno obtenga una rotación, independientemente de las condiciones iniciales, para vencer a la dinámica no lineal, lo que uno tiene que hacer es, bueno, implementar una acción de control, y eso es lo que hicimos posteriormente. La acción de control es muy sencilla. Existe una velocidad del péndulo medida, una velocidad por debajo de la cual es imposible que haya rotaciones. Eso se obtiene de la propia dinámica del sistema. Se puede calcular, digamos. Y entonces, si uno monitorea esa velocidad, o sea, mide esa velocidad en tiempo real en un sistema, puede decir, bueno, ¿está rotando o no está rotando? Entonces, si el sistema no está rotando, una acción de control le da un torque de ayuda y lo ayuda para que vuelva a recuperar la rotación. Lo mismo, uno mide también el sentido de la velocidad para siempre ayudar el movimiento, para no uno darle un torque opuesto al movimiento que tiene, ¿no es cierto? Eso es un poquito la idea, eso es algo bastante simple. Entonces, la implementación experimental es esta que está aquí, es una electrónica en definitiva muy sencilla. Acá tenemos lo que es la implementación, consta con dos bobinas, y las bobinas están en paralelo, y el capacitor, este que está aquí, queda en serie con una de las bobinas dependiendo de la actuación de estos relés, y en definitiva eso es lo que hace que el torque de ayuda sea en un sentido o en otro sentido, dependiendo de la medición de velocidad, tanto de magnitud como dirección, que uno haya hecho previamente. En ese video lo que se ve, bueno, el péndulo está quietito, ¿sí? Y lo que el sistema de control le da una primera ayuda y lo pone en rotación. Como el forzamiento es armónico, la rotación no se pierde, ¿sí? Sino que uno da una pequeña ayuda correcta, ¿sí? Y entonces el péndulo empieza a girar y el sistema de control no actúa más, o sea que el gasto energético es muy pequeño. En el otro ejemplo, lo que sucede es que se produce, o sea, le damos un golpecito para que entre en un movimiento oscilatorio y luego aplicamos la acción de control y el control logra las rotaciones. Ahí está, perdón por el ángulo del video, ahí está un poquito mejor. Entonces, se le da un golpe inicial, el péndulo queda oscilando, ahí está oscilando. Por ahí, está oscilando. Y ahora va a actuar el control y el control lo que hace es, le da el golpe justo para ponerlo en rotación. Ahí está. Entonces logra poner en rotación y el control no actúa más. Entonces, la idea de este control es que sea, bueno, muy económico, ¿sí? No puede gastar mucho, porque un sistema convertidor tiene que ser autónomo y en definitiva esa energía que yo uso para controlar lo tengo que sacar de lo que genero, ¿cierto? Entonces, aquí hay un resultado de ese control, la curva esa oscilante es la velocidad angular del péndulo. Entonces, al principio, la velocidad es 0, actúa el control, que son esos piquitos naranjas, ¿sí? Y entonces la velocidad pasa a ser siempre positiva, lo que quiere decir que el péndulo está girando en la misma dirección, o sea que está rotando. Ese otro ejemplo sería el segundo video, ¿sí? En el cual nosotros tenemos un movimiento oscilatorio al principio, ¿sí? Fíjense que la velocidad pasa por 0, corta el 0, el control ayuda y lo pone en rotación y la rotación se mantiene.
Y ese último ejemplo es uno en el cual el forzamiento ha sido interrumpido. Entonces, este es el forzamiento, la aceleración que yo le pongo de manera vertical. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que esta es armónica, pero acá en un momento, bueno, alguien apretó el botón de parada y se paró el forzamiento, acá volvió a arrancar y acá lo mismo, y acá estuvo parado un ratito largo. Entonces, lo que sucede es, bueno, como antes, de cero, el sistema de acción de control lo pone en rotación, acá la velocidad es negativa, o sea que el péndulo gira para el otro lado, en definitiva. Y en los cortes, en las interrupciones del forzamiento, lo que sucede es que la rotación tiende a perderse y la acción de control vuelve a actuar para recuperarla, tanto acá como en esta zona, que fíjense que el corte fue demasiado largo, entonces esto cayó mucho y al final hubo un cambio de dirección, pero de todas maneras el control recuperó la rotación. Bien, entonces es un poquito sobre algunas de las cosas que hemos desarrollado en estos últimos años. Hay muchas más, pero uno no puede estar aburriendo a todo al mundo con las cosas técnicas. En un momento del año pasado surgió una convocatoria de la Agencia de Promoción Científica para proyectos estratégicos de transición energética. Entonces, nosotros estábamos esperando eso, ¿sí? Nosotros teníamos un bagaje teórico y experimental que ya permitía dar un salto tecnológico, una implementación en ambiente real. Y entonces lo que hicimos fue ir a hablar con Martín, ir a hablar con la gente del puerto. Entonces ellos se mostraron muy interesados, hablamos con Martín, con Gerardo Besone, luego Federico Subieles visitó el laboratorio nuestro. Entonces inmediatamente nos apoyaron con esta iniciativa en el marco de todos los proyectos que están apoyando ahí, que yo no los conocía todos, y me parece espectacular lo que están haciendo. Y entonces nos conformamos un consorcio, ¿sí?, con el puerto de Bahía Blanca, la UTN de Bahía Blanca y el CONICET de Santa Fe, que se sumó a esta iniciativa para hacer modelación computacional. Y nos presentamos a esta convocatoria en el fondo FONARSEC, y el proyecto fue financiado entre 13 proyectos a nivel nacional. Y ahí está el título por el que pedí disculpas al principio: diseño e implementación de un recolector pendular de energía unimotriz a pequeña escala para aplicación en boyas de balizamiento en el estuario de Bahía Blanca. Entonces la idea es, diseñar, fabricar e implementar un prototipo a pequeña escala basado en estos desarrollos científicos que hemos hecho. ¿Sí? Si bien, como decíamos, la tecnología o la línea de investigación está pensada a la gran escala, a futuro, al no haber aún una aplicación en ambiente real, uno tiene que pasar por eso, por supuesto, y verificar que la tecnología funcione. Esa es la idea. Entonces, implementaremos un generador tipo sin escobillas, que en realidad esto no es innovación del proyecto, la parte eléctrica, sino que este tipo de generadores se utiliza en aerogeneradores de baja potencia, aerogeneradores urbanos, y tampoco es un generador en sí mismo porque es un motor brushless comercial reconvertido para su uso como generador. Y esperamos lograr una potencia promedio de entre 25 y 60 watts con esta implementación. Entonces, como dijimos, vamos a implementarlo en el estuario de Bahía Blanca sobre una boya de balizamiento, que son boyas que marcan el ingreso, delimitan el tráfico marítimo de los buques al puerto de Bahía Blanca. Entonces, previamente tendremos que hacer una campaña de medición de aceleraciones y viento en diferentes lugares para caracterizar el forzamiento y así seleccionar la región óptima donde uno pueda instalar el dispositivo y a la vez lograr completar el diseño. Nosotros tenemos un prediseño, pero al ser un sistema que responde a una dinámica no lineal, depende de las características de forzamiento del lugar. No es que uno pone cualquiera y funciona, sino que depende de estas mediciones de las características del lugar. Bien, como decía también, el proyecto también tiene una parte de modelación computacional que básicamente estará a cargo del Centro de Investigación en Métodos Computacionales de Santa Fe, son de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET. Ellos son expertos en modelos complejos. Entonces, el proyecto también contempla dos modelos complejos, uno de interacción fluido-estructura
que en definitiva es un modelo computacional que complementará las mediciones de aceleraciones y vientos que nosotros vamos a hacer y cuantificará el movimiento de la boya en relación con el movimiento del oleaje, ¿no? Es un modelo acoplado de agua y sólido. Y otro modelo que tiene importancia en sí mismo es el establecimiento del potencial undimotriz del estuario. El estuario no tiene un alto potencial undimotriz porque es un estuario, básicamente, o sea, no tiene nada que ver el oleaje con el que puede haber en alta mar, pero sí cuenta con algo muy interesante en términos de, de las olas escarpadas que pueden producirse debido a la interacción entre marea entrante y viento, que es preponderantemente del norte o noroeste. Entonces, eso tiene una importancia en sí mismo, tanto científica como para el aporte de información para el puerto, lo que decía Martín, o sea, cuanto uno más información tenga acerca de su campo de trabajo, es más valioso en términos por ahí de la iniciativa de Puerto Inteligente de la que ustedes estaban hablando. Y eso un poquito es todo. Hay algunos otros dispositivos que hemos probado, de los cuales no hablé. La idea futuro es, primero, que verificar que funcione esta tecnología, ojalá funcione. Una vez que funcione, que esperemos que sí, lo que pensamos es, bueno, estos dispositivos en sí mismos a pequeña escala pueden ser comercializables. Digamos, en esta pequeña escala. Se puede hacer un desarrollo para generar una empresa de base tecnológica que pueda comercializar estos dispositivos. Y el objetivo final es una implementación a gran escala, que eso, por supuesto, es una empresa ciclópea, digamos, y apunta a generar una granja undimotriz basada en estos dispositivos que pueda, bueno, ser una planta de energía que pueda inyectar energía a la red eléctrica en un lapso de algunos años, esperemos que no tantos. Y eso es un poco todo. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Vamos a dar comienzo a las consultas. Quien tenga algo que preguntar, levanta la mano y le acerco el micrófono. Hola, la pregunta es, ¿quién se está encargando de la parte de control del péndulo? ¿Quién se está encargando de la parte de control? La persona que lo está haciendo, bueno, yo, digamos, Lisandro Rojas, personal del grupo GIMAP, del Grupo de Investigación Multifísica Aplicada de la UTN. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si por ahí conoces alguno. Sí, sí. Gracias. Bueno. Sí. Exactamente, es el movimiento del oleaje. ¿Cómo? Exacto, sí. Sí, sí, exacto, es así, o sea, tiene un motor trifásico, un sistema biela-manivela y ese es el que impone el movimiento vertical. Bueno, no es un coseno, sino tiene ciertos armónicos. No es en realidad el movimiento de las olas. El movimiento de las olas en el corto plazo es totalmente estocástico, ¿sí? O sea, por eso lo que decía que la acción de control es estrictamente necesaria para poder mantener esa rotación. No, claro. Sí, sí. Exacto, exacto. El sistema, el dispositivo es ese pendulito que rota ahí arriba de esa mesa que se mueve, ¿sí? Y la mesa es el movimiento del mar. Sí, sí, sí. Lo cierto es que... Perdón, sí, disculpen, para ordenarnos con las preguntas, de una pregunta por vez porque sí. ¿Dónde nos pueden ubicar? Sí, nosotros estamos en la Universidad Tecnológica Nacional, sí, 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 acá de Bahía Blanca. Sí, sí, sí. ¿Otra pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? antes que todo, felicitaciones, ¿no?, por el modelo. Gracias. Una consulta, la idea es, en este primer alcance, ponerlo en forma aislada de la red eléctrica, digamos con las boyas, y después conectarlo a la red. Eso por un lado. Y segundo, si hicieron algún modelo, en principio con software, de colocar el sistema eléctrico y ver, debido fundamentalmente al torque ese variable, cómo va a responder la parte eléctrica, porque viste, no es tan ligero el tema de la parte. Y lo otro, si cuando le pongas a funcionar con una carga, te va a tomar la potencia que tiene la ola o menos de eso. ¿Y cuánto menos? Bien. Si eso porque como no lo vi, digo, te pregunto. Sí, en realidad no hacemos digamos, mucho hincapié en la parte eléctrica porque no es la parte de innovación del proyecto y el tiempo es corto, ¿sí? Pero tanto en el modelo computacional como en el experimental, el sistema cuenta con una fricción que representaría la fricción que puede aplicarle el generador, ¿sí? Por supuesto, lo que vos decías recién es cierto, o sea, eso es totalmente variable, o sea, el voltaje sube y baja, no sé si veía cómo era la velocidad, es proporcional a la velocidad del péndulo, en definitiva. Entonces, sí, hay que pensar en una rectificación y el objetivo principal es una carga de batería, yo no lo dije recién, ¿sí? Pero es cargar una batería, porque la aplicación en la boya es, como decía, una aplicación a pequeña escala y lo que apunta es a generar un pequeño voltaje para alimentar sensores de medición o en principio también los propios sensores de medición sobre el sistema, ¿sí? Para verificar el funcionamiento de la tecnología. La implementación a gran escala es un mundo totalmente distinto con todo lo que puede llegar a tener, no sé, es la complicación de una planta eléctrica, digamos, o sea, algo mucho más complicado. Esto es algo un poco no tan ambicioso, sino solamente demostrar que uno puede cargar unas baterías con este sistema. Sí, nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera reiterar? ¿Volver a preguntar? Sí, ¿qué tal? Para Franco también. Bueno, antes que nada, de vuelta, felicitaciones. Vi que tienen muchos dispositivos. Felicitaciones también por el FONARSEC, bueno, por todo, por la idea, por el trabajo, la verdad que es muy bueno. Una sola consulta, cuando uno habla de energía ondimotriz, a veces piensa no hay mucha gente que trabaje en eso, no conozco yo tantos grupos en el país y está muy bueno, además porque tenemos una costa muy grande. Hay otro proyecto, de hecho también de la UTN, pero de Buenos Aires, en energía ondimotriz, que también se presentaba una FONARSEC, que bueno, yo los conozco. Quería saber nada más si tenían algún tipo, sé que son cosas distintas, pero no sé si alguna vez tuvieron algún tipo de colaboración o en qué se parecen las tecnologías que están haciendo. Yo desde afuera hablo un poco, ¿no? Bien, sí, los conozco, vos te referís a la UTN de Buenos Aires. Sí, Pelicero y Jaime, gente que trabaja muy bien, han hecho una implementación de un dispositivo que es un dispositivo por movimiento relativo, que es una boya, ¿sí? Que copia el movimiento del mar. No tenemos, la tecnología es bastante distinta, ¿sí? Lo único que hace es recibe un forzamiento similar, pero la tecnología es bastante distinta. Sí tenemos contacto, hemos participado en reuniones en conjunto, pero no hay una colaboración, no tenemos una colaboración. Pero sí podría ser porque ellos tienen una implementación en canal de oleaje, ¿sí? Lo cual es bárbaro. Uno podría pasar de esta etapa de laboratorio que yo estoy mostrando a la de canal de oleaje, pero tenemos el canal principal del puerto de Bahía Blanca, o sea, que es genial para esa implementación. Y además, yo he estado hablando con otros grupos que estudian distintos dispositivos unimotrices, de péndulo es los únicos somos nosotros, y el principal problema que ellos tienen es conseguir un lugar donde se les permita probar un experimento, ¿sí? Porque hay trabas legales, porque hay las municipalidades, porque no es fácil, o sea, no es fácil desde lo legal más que nada. Y nosotros, yo me acuerdo que estuve en una reunión de la red de energías marinas, y todos hablaban y el principal problema era ese, y yo dije, bueno, yo tengo mucha suerte, porque nosotros no tenemos ese problema, o sea, lo primero que se solucionó es decir, bueno, sí, nosotros les facilitamos una boya, les facilitamos la logística, la navegación, y ponemos el aparato ahí y vemos si anda.
Así que por ahí también aprovecho también para agradecerles este apoyo, que nosotros fuimos con la idea y la gente del puerto, o sea, nos abrió las puertas de par en par, así que eso es muy, muy bueno. Así que aproveché para agradecer mientras te respondía. Gracias. Bueno, primero reiterar las felicitaciones, sobre todo por el entusiasmo que pones en lo que estás trabajando y después por la juventud. Simplemente, yo soy ingeniero en construcciones, así que imagínate que estoy un poquito lejos de algunos detalles, pero como para entender, porque al principio creí que lo había entendido perfecto y luego algunas cosas me confundieron, pero como para ver si viene por ahí. La fuente natural que estamos utilizando es el movimiento de las olas, ¿verdad? Exacto. Y el fin último sería acumular energía eléctrica. Exacto. Ajá. Sí. Y lo que se usa como vehículo, vamos a decir, son las boyas. El péndulo, en definitiva. La boya representa la plataforma flotante donde uno monta el sistema pendular. La boya tiene una energía cinética, que es dada el movimiento del oleaje, y esa energía cinética, que es lineal, más o menos, porque tiene componentes en las tres direcciones, el péndulo la convierte en una energía cinética de rotación. ¿Sí? Convierte de energía cinética lineal a cinética de rotación, y de ahí a eléctrica con un generador. Correcto, por eso decías que no compite con la energía de la ola, sino que es a través de bueno, y es lo que decía que es una gran ventaja, porque además de poder hacer una construcción modular, este tipo de sistemas puede ir encerrado, digamos, puede ir en un compartimento estanco. De hecho, así va a ir el que vamos a implementar en las boyas. No está en contacto con el agua, digamos, sino que se aprovecha de la dinámica no lineal intrínseca del sistema pendular. Sí, entonces eso es una gran ventaja porque uno no tiene incrustaciones, no tiene la salinidad, no tiene un montón de cosas que otras tecnologías sí tienen, ¿sí? Y como decía recién, el mar es muy, muy agresivo y está demostrado en todo lo que se ha destruido. ¿Sí? Con respecto a lo de ingeniero en construcciones, yo tengo un becario doctoral que está trabajando en esto, que es ingeniero civil, así que no minimice el conocimiento que puede tener. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Quién quiera preguntar? Tenemos tiempo para unas preguntas más. Si no hay más preguntas, pasaríamos al siguiente disertante. Muchísimas gracias.